Bueno, depende de en qué estadio estés de la evaluación, porque hay 3 estadios de evaluación que son muy importantes, ¿sí? Y uno mentalmente tiene que dividirlos de esa forma para poder tener un protocolo de procesos estandarizado que se cumplan incluso en países desarrollados, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es la valoración inicial del paciente. En la valoración inicial del paciente, yo tengo que ver el motivo de consulta, enfocarme bien, que es algo que conversamos hace un rato, y luego tengo que ir al examen visual del paciente. Entonces tengo que fijarme en cómo está viendo el paciente, si lo ve con lentes o sin lentes, qué tipo de medidas tiene, cuál es la cantidad de medida que tiene, es decir, la magnitud de su refracción. Y luego tengo que irme a valorar el examen físico, ¿de acuerdo? Entonces, en esta valoración del examen físico, lo que yo tengo que hacer es ver el estado de la superficie ocular de mi paciente, cómo están los párpados, cómo está el borde palpebral, que no tenga infecciones por parásitos, por bacterias que son muy comunes, que no tengan una actividad inflamatoria muy severa a nivel de las glándulas lubricantes que me puedan afectar. La medición en la segunda etapa, es decir, los exámenes complementarios, que dentro de un rato los voy a mencionar. Luego que la conjuntiva esté bien, que no tenga alguna afección, que no tenga pterigium, que no tenga conjuntivitis, que no tenga una conjuntivitis infecciosa, por ejemplo. Y luego tengo que valorar el estado de la córnea, ver la transparencia de la córnea, todas las capas, la capa anterior, la capa media, la capa posterior, que la capa posterior no tenga distrofias genéticas como la distrofia endotelial, que puede dar sorpresas después de la cirugía y puede causar ceguera después de la cirugía. Fíjate como algo que parece tan trivial como un examen físico y ni siquiera hemos llegado a la catarata, te puede afectar el resultado futuro de tu cirugía, ¿correcto? Entonces, estas alteraciones genéticas del endotelio hacen que la córnea sea débil y eso es una precaución que tú tienes que tomar para el momento de la cirugía. Luego vamos a la cámara anterior, vemos que en la cámara anterior no tenga inflamación, que la pupila dilate de forma adecuada, porque eso puede aumentar la complejidad de la cirugía. Y luego recién llegas a la catarata, que no haya síndromes genéticos a nivel del cristalino de la catarata, como el síndrome de pseudoexfoliación, el grado de la catarata, el tipo de la catarata, la densidad del núcleo de la catarata. En la parte posterior, si es polar posterior, tiene que cambiar totalmente tu técnica quirúrgica. Un sinfín de cosas que hay que valorar. Pero para mí es automático. Todo esto es automático, porque es algo que hago día tras día, muchas veces por semana, para hacer muchas cirugías por semana. Entonces yo ya lo tengo protocolizado para que no se escape nada, porque nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Pero si tú como cirujano tienes un proceso definido, que vas mejorando cada día conforme aumenta la aparición de nuevas tecnologías, etc., puedes, con este proceso estandarizado, tener algo que sea consistente en el resultado de tu paciente, en el resultado final, en el beneficio que le vas a dar. ¿De acuerdo? Después de todo esto que hemos hablado, recién llegamos a la catarata. Y ahí pasamos a la segunda etapa, que es evaluar nervio óptico, retina, periferia de la retina, es decir, hacer un buen fondo de ojo u oftalmoscopía indirecta. En este examen vamos a evaluar si tiene o no glaucoma, si tiene o no retinopatía diabética, si no tiene degeneración macular asociada a la edad, si tiene o no tiene regmas en la periferia, etcétera. Y más, etcétera. ¿Vale? Y todo esto recién estamos en la primera etapa. De acuerdo a los hallazgos de la primera etapa, pasamos a la segunda etapa. Y esos exámenes que mandamos van teledirigidos de acuerdo a lo que encontramos en la primera etapa, no se mandan solo porque sí. Entonces, si yo en mi paciente encontré que puede tener algo en la mácula, que incluso a nivel clínico no lo puedo ver, pero lo sospecho, le voy a mandar una tomografía de la mácula. Si el paciente tiene sospecha de glaucoma, probablemente le mande una tomografía del nervio óptico. Y hablo de tomografías, no son esas tomografías que uno se mete en la máquina enterito. No, son máquinas oftalmológicas que son unas máquinas y uno sentado pone el ojo y es muy rápido. ¿De acuerdo? Es muy rápido. Para la catarata utilizamos interferometría, que es la biometría óptica,
con tecnología de interferometría de coherencia. Y esto nos hace que la medición del ojo para los cálculos posteriores para la cirugía sean mucho más precisos, pero no para allí. Porque si yo veo que mi paciente tiene una opacidad anterior o posterior que me puede falsear la biometría por interferometría, lo que hago es mandarle una biometría ultrasónica para confirmar el hallazgo de la primera. Y no es duplicar exámenes, se necesita, porque la cirugía es una sola. Yo prefiero hacerme 2 exámenes para tener una sola cirugía exitosa, no después tener que arreglar. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante. También necesito enviar un examen que se llama microscopía especular. La microscopía especular es un examen que va enfocado a ver el interior de la córnea, la capa endotelial, que es donde pueden aparecer estas distrofias endoteliales genéticas, que pueden hacer que la córnea esté débil y puede causar problemas a futuro por no prevenir en el momento de la cirugía. Pero como yo sé que esto puede ocurrir, me adelanto al futuro, mando estos exámenes basados en la sospecha, uno tiene que ver la córnea primero, y me puedo anticipar al problema, puedo utilizar sustancias especiales para proteger la córnea en el momento de la cirugía y asegurarle a mi paciente el éxito. Incluso pacientes con distrofias endoteliales muy severas, yo he salvado esas córneas. ¿Por qué? 1, me anticipo, y 2, estoy preparado con las técnicas adecuadas para en el momento de la cirugía prevenirlo. ¿De acuerdo? Si la catarata es muy densa y no puedo ver el fondo de ojo, yo por lo menos quiero saber que esa catarata no tiene ese paciente no tiene desprendimiento de retina. Entonces necesito mandar una ecografía ultrasónica modo B para poder ver el estado de la retina. ¿De acuerdo? No voy a saber la salud integral de la retina, pero por lo menos puedo ver que no esté desprendida. ¿De acuerdo? ¿Qué otro examen puedo necesitar? Puedo necesitar exámenes más avanzados, como por ejemplo un UVM en caso de cataratas intumescentes, ya son cosas más raras. Pero si tú tienes una catarata intumescente con un diámetro anteroposterior muy grande, tienes que tomar previsiones, porque pueden dar problemas en cirugía, pero si tú te anticipas, le ganas a los problemas antes de que aparezcan, con técnicas especiales como la punción bajo sustancias viscoelásticas de alta viscosidad, como la blancopunción, etc. Muchas más técnicas. Y te puedes anticipar también poniendo medicamentos intravenosos en caso de estos casos de cataratas intumescentes o de longitudes axiales muy cortas, para lo cual no sirve la interferometría y la biometría ultrasónica. Todos estos exámenes van de acuerdo a la primera evaluación del paciente en la primera etapa. Y no hay una receta fija que yo te pueda dar o pueda darle a un estudiante, por ejemplo, para que pueda seguir una receta fija para tener éxito en todos los casos. Eso sale de acá y sale de la valoración y sale de la intuición y sale del paciente también, de lo que nos ha contado, y sale de la valoración en la primera etapa que lo trasladamos a la segunda. Y solo manejándolo con procesos eficientes de esta forma integral podemos asegurar el éxito en la cirugía. ¿Cuál es la tercera etapa en la valoración de un paciente prequirúrgico de catarata? En este caso, nosotros ya recibimos los exámenes de los pacientes y vamos a tener los resultados. Y lo que yo hago es evaluar junto con mi paciente el resultado de los exámenes y les enseño: mira, tienes esto salió bien, esto salió bien. Mira, aquí tienes un problema en la retina, esto salió mal, esto significa esto. Significa que tienes tal cosa. Entonces tu cirugía va a ser exitosa, pero tu resultado visual no va a ser del 100%, ni del 90%, ni del 80%. Probablemente sea del 70%. ¿Por qué? Porque tienes otra patología. Pero mi paciente ya lo sabe, porque yo se lo dije, yo se lo conté, yo me anticipé, yo previne. Utilicé la prevención a favor de mi paciente. Y mi paciente, después, cuando ya esté operado, con su cirugía exitosa, así vea el 70%, él ya sabía que iba a ver el 70%, porque su doctor le avisó y porque la clínica le mandó todos los exámenes que necesitaba de forma personalizada. Y ahora este paciente puede continuar su proceso para quizá arreglar el problema de la retina u otro y poder mejorar aún más su visión.
Esto es valioso para los pacientes. A mí me gustaría que lo hagan conmigo. A mí me gustaría que lo hagan con mi mamá. Por eso lo hago así con mis pacientes y por eso aquí en la clínica los tratamos de esa manera.